Bienvenidos a un especial de Detrás del Telón, especial histórico, como lo hemos denominado en llamar. En este caso vamos a hablar de una poetisa uruguaya, Delmira Agustini, y en la mesa nos acompañan el profesor Leonardo Lesi y la licenciada en Letras Patricia Díaz Garbarino. Buenas noches, Patricia y Leo. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches a toda la audiencia y a ustedes, y gracias por la invitación. No, Un placer. Encantados. Más allá de lo que decía Nicolás, este va a ser el primero, esperemos, de los tantos. Yo iba a empezar a interrogarlo, a ver qué se les Claro. dio por Sí, esto sí. si ya lo habían hecho No, va a ser No, el- no, es una idea loca que sale de estas cosas que pasan en Ahí va. esta mesa, y bueno, y es una especie de piloto con la idea de poder hacer algo inclusive con la radio, como para a futuro, mirándolo más adelante, y obviamente no salir del formato de Detrás del Telón, ¿no? Bien cultural que tenemos, sino con la misma gente, pero poder hacer este tipo de históricos que nos parece tan bueno, necesario también, un programa que hable de las figuras nacionales, pero sobre todo también hincar un poco el diente a las figuras nuestras, ¿no? De la ciudad de Colonia y del departamento de Colonia, que tenemos mucha cultura y arte también. Hay mucha cultura. Pero antes de empezar a hablar de la cultura y meternos de lleno en la vida de Delmira, con nuestros invitados y alguien que va a estar telefónicamente, que va a estar también participando, Quijano, Daniel el Quijano, profesor. Daniel Quijano, un amigo. que ya lo vamos a tener un ratito en el aire también. Tenemos que vender rojas Sí, antes vamos a de vender. nada, porque si no vendemos, Nos retan. nos retan. Yo tengo una promo. Está triste con esa prueba. No, yo tengo una promo. Una promo, sí, podemos decir que sí. Una promo para el Día del Padre. Para los que tienen la suerte de tener el papá, yo tengo a mi papá en el cielo, lo tengo acá. No lo tengo en el cielo, lo tengo siempre. A mi papá lo tengo acá. Están siempre conmigo. Pero tengo una promo especial de Óptica Rubio. Con la compra de un par de lentes. No, a la producción, perdón. Yo pensé que era el lente más grande, me decía. No, más grande por ahí no lo veo yo. Bueno, dice así, bases y condiciones promo papá. En julio, además de cuidar la salud visual de papá, también cuidamos de su tiempo. Por eso, con la compra de tus lentes completos, te obsequiamos un espectacular reloj pulsera para regalarle a papá en su día. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Comprando un par de lentes completos, cristales más armazón, te obsequiamos un reloj para hombre. Un reloj folio para hombre. La promoción aplica únicamente para la compra de lentes completo, es decir, armazón y cristales. Se requiere un valor mínimo de compra de 9.900. No es acumulable con otras promos y o descuentos. Promoción válida del 1 al 31 de julio. Así que ya sabés, si querés regalarle algo a papá para que cuide las horas, andá por Óptica Rubio. ¿Cómo está Óptica Rubio? Meta promociones. Muy bien. Qué bueno, bueno. Anuncio entonces de Óptica Rubio. Vamos a lo de Fausti, tartas y pasteles, zapallito, puerro, cebolla, panceta y queso, tarta de queso, pascualina, jamón y queso, chivito, pastel de carne dulce o salado, a elección. Teléfono 099-590-695 y 091-684-678. Flete y aire acondicionado, el Millo Suárez. Flavio Millo Suárez te canta un tango, te canta una murga. 098-323-242. Fletes y leña del amigo William Pagalday. Teléfono 099-936-701. Ese sí que sabe de leña. Momentos únicos, irrepetibles, inolvidables. Si tienes una despedida, cumpleaños, boda o simplemente una reunión, parrilla, estación Chivito, picadas, entradas frías y calientes, opción vegetariano, plato principal, postres individuales y mucho más. Nos adaptamos a tus necesidades. Jorge Rabasquiño, Gastronomía Integral. También contamos con opción viandas. De lunes a viernes no te pierdas la mejor calidad y el mejor sabor a un precio súper accesible. Todos los días de 2 opciones de menú. A solo 205 pesitos con delivery a todo Colonia. Escribinos al 099-548-921. Jorge Rabasquiño, Gastronomía Integral. Y si tenés ganas de llevar a papá para un lindo asado del domingo, lo podés llevar a la parrillada del Portón. Parrillada del Portón. Parrillada del Portón en General Flores. Ahí Volvió Parrillada del Portón a Atlántico. Volvió. O hacé tu reserva al 4522-5318, que la familia Martínez Sandoval te va a atender como siempre. Espectacular. Almada, ¿qué tiene la gente para participar? ¿Qué sorteo tenemos? Hoy el día de la tenemos fecha? para sortear
Tenemos que también, Leo, que tenés un nene, te voy a decir. A ver. Tenés para ir esta semana, de la semana de vacaciones, a Teatro Bastión del Carmen, El Tesoro de la Luna. Una obra de títeres y teatro negro de Daniel Bonjour. Opa. Así que para toda Bien. la familia, para toda la familia, ¿no? Para Sí. el niño, una espectacular obra que va a estar en el Bastión del Carmen. Tenemos para sortear 2 entradas dobles hoy Opa, para la buenísimo. obra. Así que todos los que estén llamando por teléfono, mandando mensajes en nuestra red social, van a participar por 2 entradas dobles para ir a ver la obra. Ahí tiene la gente para mirar en la pantalla. Ahí está. El tesoro de la luna, en la luna. Después una orden de compra por 200 pesos, panadería y confitería La Especial. Y una orden para una cena o almuerzo para 2 personas en Soul Cocina. ¿Cómo hacen? Comunicándose al teléfono 098-515161. Mandás un mensajito de texto. 092-813-249. 096-251974. O al 4522-9450. Dicho todo esto... Dicho esto, cumpliendo con la gente nos retan a veces porque ¿no? se nos pasan a veces las publicidades, pero bueno, creo que ahora sí, están todas. Ahora sí. Están todas, después van a tener en estos cortes publicitarios que hacemos. Bueno, vamos a arrancar, obviamente, una especie de Wikipedia diciendo el nacimiento de esta poetisa uruguaya, que fue el 24 de octubre de 1886. Bastante tiempo para atrás, hay que hacer bastante memoria, Almada. Usted no era nacido, ¿no? No, todavía no. Ahí en esa época no. Andaba. Faltaba un no sabe poquito. dónde. Faltaba un poquito. O capaz que ya estaba nacido en otra vida. Vaya uno a Ah, en la vida saber. anterior, claro. Bueno, montevideana ella, en una familia acomodada, una mamá argentina. Habla un poco de esto, ¿no? De cómo se da esta fuerza rioplatense. En este caso, la mamá argentina y el papá, bueno, una descendencia italiana, ¿no? De Montevideo. Y nace esta joven Delmira Agustini, que a la corta edad de 5 años ya escribía y leía. En aquel Mirá. entonces fue educada en su hogar, que como solía hacerlo la señorita de aquella época, de la clase media alta, donde recibió clases de francés, piano, pintura y dibujo, como decía bien Nicolás. Sí. No sé, Bueno, sí, ¿cómo ahí- empezamos? ¿Quién ahí- quiere Eso, empezar? siempre es interesante recurrir con este tipo de autores y autoras del 900 a quien de algún modo fijó un canon literario en la literatura uruguaya, que es Zunfelde. Y bueno, a propósito de esto que decía Nicolás, dice: de chica manifestó ya su lucidez precoz, asombrosa para toda clase de aprendizaje. A poco más de un año de su edad ya hablaba claramente. No fue nunca al colegio porque su madre, mujer culta, quiso ella misma servirle de maestra. A los 5 años sabía leer y escribir correctamente. A los 10 escribió los primeros versos. Solo tuvo 2 profesores de piano y de francés. Niña todavía, ya ejecutaba al piano las partituras clásicas más difíciles. Eso lo dice Zunfelde en el proceso. Y bueno, Zunfelde, cuando leemos cualquier perfil que da sobre todo de los orígenes de la literatura uruguaya, pero concretamente del 900, es muy interesante por los adjetivos que utiliza a veces cuando se refiere a los diferentes autores. También hay que decir que aparece cuando tiene 20 años el primer libro, ¿no? Que se llama El Libro Blanco. El libro blanco. A mí el aporte que voy a poder hacer hoy acá en esta tertulia, traté de volver cuando me invitaste, de volver a leer Delmira. Yo trabajo en literatura uruguaya, pero por ahí no es una autora en la que me enfoque, ¿está? He leído con más intensidad a otras escritoras, pero bueno, ahora agradezco la invitación, pues me sirvió como para volver a retomar. releerla, y en esa relectura, que es lo que quiero compartir hoy, intercambiar,
me puse el desafío de tratar de salirme de lo que son algunos lugares comunes, porque creo que tenía como una resistencia al leer la obra de Edelmira, que tiene que ver con la cuestión del erotismo, ¿no? Hay algunos poemas muy, voy a mencionar uno, pero digo, hay libros enteros y algo antes de que empezáramos con el programa decía Patricia, que tienen que ver con lo erótico. Hay un poema que se llama El intruso, y donde la cuestión erótica y sexual está como bastante explícita. Y siempre me resultó una dificultad ponerme a leer a esta autora y tratar de salir de lo que son esas interpretaciones. Entonces, bueno, estuve leyendo y prestándole atención capaz que a otros aspectos de la obra, no tanto los vinculados al erotismo. Pero ahora después lo planteamos. Ahora está bueno esto como punto de partida, el erotismo, que hoy por hoy lo miramos y es... Sí. Es hasta gracioso, ¿no? No, claro. Con toda esta cantidad de años que han pasado y las disparates, hablando mal y pronto, que se escuchan en los medios, vemos esto, por ejemplo, y es... Lo primero que hay que hacer siempre cuando se lee un autor, que eso es algo obvio que siempre se lo decimos también a los chicos y demás, es contextualizarlo, ¿no? Entender en qué momento escribió la obra. En ese momento, Edelmira inaugura una genealogía en la poesía uruguaya, que era lo que la otra vez hablábamos, es decir, podemos claramente decir que inaugura una genealogía de poetas mujeres que puede iniciarse con Edelmira Agustini. Si lo vemos con distanciamiento, hasta Cristina Peri Rossi, digamos, con distanciamiento, en las grandes poetas uruguayas, ¿no? De la década del 20 como Juana, pero la generación del 45, bueno, en fin. Ella, lo que sucede es que es una gran transgresora. Con las armas del patriarcado arma y construye su propia subversión, su propia revolución. En el momento histórico, los críticos no hablaban de erotismo en la obra de Edelmira. En realidad lo que hablaban era de la espiritualidad y de las metáforas más bien modernistas, porque totalmente darianas, ¿no? Imbuidos por el modernismo de Darío en ese momento. Bueno, todos los tules, los velos y los cisnes que siguen estando en la obra de Edelmira. Entonces, en ese sentido, fue muy posterior que comenzaron a hablar del erotismo y la sexualidad, como decía Leo, que ya después cae en un lugar común. Ya todos hablamos del erotismo en la obra de Edelmira. Perdona, que aparte de ese aspecto se cruza con uno que antes de empezar el programa también salía acá en la mesa, que es el biográfico y las circunstancias de su muerte. Exactamente. Entonces, a mí me ha pasado trabajando con estudiantes de profesorado, ¿no? A nivel terciario, que bueno, obviamente es una escritora que llama mucho la atención, que quieren estudiarla, pero siempre está esa dificultad de salirse del mito de Edelmira Agustini y poder llegar a algún tipo de aporte que escape a, bueno, como que la circunstancia de su muerte es como un imán, que de hecho sirvió para libros muy leídos al respecto, como de Diego Fischer, ¿no? Porque que bueno, que se ha metido con muchas figuras de esa época y de otras también, bueno, de toda la cultura uruguaya. Pero yo creo que esos son algunos de los desafíos. ¿Cómo hacemos para leer Edelmira saliéndonos un poco de ese mito que es tan potente? Digo, es muy interesante hablarlo y no me niego a hablarlo. El mito también, en cierto aspecto, la mantiene viva. No sé en este si aspecto, o por lo menos... Lo que pasa es que tendríamos que pensar qué mantiene vivo un mito. Yo soy de las personas, estudiando a Alfonsina Storni en este caso, que entiendo que el mito le hace mucho daño a los escritores, que uno tiene que verlos en su humanidad, con sus errores, sus virtudes, sus aciertos, como todo ser humano. Pero el mito los aleja. Entonces el mito de la vida y de la muerte de Edelmira no es tanto su obra, sino más bien, bueno, las circunstancias, pero yo, lo que decía al principio, las epístolas, la correspondencia de Edelmira, que lleva a decir que Edelmira tenía una doble personalidad, porque era una correspondencia aniñada la que le enviaba, por decirlo así, a Enrique Job Reyes, y otra correspondencia totalmente diferente era la que le enviaba a Manuel Ugarte y a los intelectuales
de la época, lleva todo permanentemente Darío al tema del la correspondencia con Rubén Darío también se habla de la mucho. correspondencia con Rubén Darío en tonos que no era lo aniñado que Claro. eran los de Enrique J. Reyes. Entonces, todo eso, más que doble personalidad, es la construcción de un mito que totalmente la aleja de lo que en definitiva es su propia humanidad. Como muy bien decía Leo y comparto, obviamente que se interesan y nos interesamos por Delmira, pero hay que empezar a sacar, como nombrabas a este escritor Diego Fischer, que varias páginas le dio al tema de la muerte, que si la habían matado el marido, que si en realidad no había sido un pacto. Pacto de amor, crimen pasional. Crimen pasional, pero un pacto en el cual Delmira hubiera aceptado que la matara para dejar el feminicidio afuera, para seguir manteniendo la invisibilización de las mujeres. Me enojé mucho con Diego Fischer cuando sacó esa biografía. Estaba en la librería, vendía la biografía y les decía a las personas. No la compren. Entonces, el mito no ayuda. ¿Sabe No dónde, ayuda dónde? nunca. Este programa me parece que va a ir medio ahí. Vamos por diferentes lugares y volvemos. Y me parece, cuando nos comuniquemos con Daniel, inclusive capaz que hacemos otro raconto. Pero ahora que decís eso, con respecto al pacto, ese pacto de amor o crimen pasional, una de las cosas que prácticamente ahora te muestran que es un femicidio y te demuestran es que la única carta que se encontró era del exmarido. Delmira no tenía ninguna carta despidiéndose y se habla de una gran familia que obviamente, si hubiera sido algo así, hubiera dejado algunas palabras para su familia. Entonces ahí es como que tira por la borda esto, ¿no? Del pacto, Sí, es un tema muy delicado, pero yo pienso, no sé, será mi imaginación, mi fantasía, que Delmira hubiera utilizado otra forma de morir más romántica, quizás. Quizás creo eso, digo, es algo que... Lo que sí digo es que no se sostiene. No se sostiene un pacto. Creo que no había, creo en lo personal que no hubo pacto. Yo creo que fue, o sea, trasladado al día de hoy, fue un femicidio. Fue un femicidio. Lo que trataron de hacer en aquel entonces, el machismo que había y todo lo demás, fue encubrir todo eso por la figura de que era... Claro, pero lo que me asombra en el momento histórico no me asombra, porque cuando sucedió eso, el 6 de julio de 1914, la prensa lo que mostró fue lo amarillista del cuerpo y que salió todo en la prensa que recuerdan, digo, porque hasta ahora se ven las imágenes, sí. Bueno, y se cayó la aldea montevideana. Y recién en 1920, cuando vino Alfonsina Storni por primera vez a Montevideo, da una charla en el Paraninfo de la universidad sobre Delmira Agustín. Y es cuando dice que ella tiene una feroz feminidad avasallante, ¿no? Entonces es muy fuerte porque lo hace otra mujer que es una gran transgresora como fue Alfonsina. Pero lo increíble es que ahora, en el siglo XX, hace unas décadas atrás, cuando escribió Fischer, bueno, en fin, se ponga en cuestionamiento nuevamente un tema de posicionar a la madre, que sin lugar a dudas es toda una figura, las madres del 900, una mujer muy déspota, pero como única responsable justificar a Enrique J. Reyes y dejar afuera el femicidio, el feminicidio. Hacerlo menos culpable. Por ahí, exactamente, ¿no? Pero que sigamos con lo mismo. Eso es lo que me asombra. En 1913 hay una nueva ley, en aquel entonces, que Delmira es la primera mujer que se divorcia por esa ley. Exactamente. Es la primera que utiliza la ley y sale el divorcio por propia voluntad de la mujer. Entonces, o sea, en esta época te indica todo que fue un femicidio, un tipo que la fue una cosa, en el casamiento inclusive, hay testimonios de la época que se llega a entender que Delmira no quería casarse, estaba arrepentida de casarse. Muchos culpan a la mamá de que no la permitiera no casarse por lo que se iba a generar, ¿no? En torno a la sociedad y demás, ¿no? Sí, y uno de los testigos de ese momento es José Zorrilla, que inclusive cuando llega el cura para casarlo le dice, cáselos bien casados para que no se puedan descasar. O sea, como una premonición, inclusive uno lo puede llegar a tomar ahora en el tiempo, de lo que iba a suceder. Terrible. ¿no? Fue un mes, no llegó a 2 meses de casado. Fue muy grande la un calvario para de ella, Delmira, ¿no? Y en definitiva lo pagó con la vida. Muy grande la transgresión en su poesía, en el momento histórico. Tengo unos mensajitos y ya te dejo, Leo. Dice, la amé desde el liceo, hace mucho, mucho tiempo. María Cristina Acevedo.
Saludos a la barra y muy especial a Patricia, compañera de épocas juveniles. Arildo Caimán Ovidio Sánchez. Caimán. Un gran abrazo. Mariela Muniz está mirando, Fernanda Nieve está mirando, Mauricio Vera, buenas noches, buen programa, saludos. Irene, felicidad por este hermoso programa. Gracias. Bueno, Muchas gracias. también Jacqueline Dufour está mirando. Jacqueline está mirando. Mi vieja, Esther Pagalday, abrazo grande más. Y Luis Carro, Ana Pablo María Díaz. Erguis. Un abrazo grandote para Luis y Ana. Sí, que cada vez que me siento acá es como pienso en Luis, En ¿no? Luis. Sí, Sí, en están en la escuchando, mesa están- de esta radio. Están escuchando. Están enganchadísimos con el programa. Totalmente. Chiquita Qué bueno. Estela Quintero también está prendida a la radio. Saludos grandes. Leo, estabas por decir algo. No, que a propósito de esto, del feminicidio y anteriormente, en su momento, crimen pasional, ¿no? Caratulado de esa manera que creo que Karina Blixen, que creo que es la que menciona ahora, como viendo diferentes cosas para el programa que citaba a Martínez Moreno, de la generación de 45, que adhería de algún modo a esta tesis, ¿no? de que habría sido algo como planeado, en fin, lo de la muerte de Elmira. Que bueno, que está, también hay que como leerlo en contexto y ver qué rol ejerció la generación de 45 también en la construcción de ese Relato, ¿no? de ese relato patriarcal y machista. Tal cual. Pero insisto, digo, tampoco me parece bien que se vuelva sobre Elmira para abandonar el calificarlo de crimen pasional como se hizo en su momento y verlo desde este lugar que lo estamos haciendo, pero siempre y cuando eso nos lleve a leer la obra y no quedarnos con esa cuestión de regodeo en la vida privada Claro. porque después de todo yo creo que el verdadero entre comillas casamiento que Delmira tuvo fue con la poesía, ¿no? Sí. Y ahora leyendo así media salteada su obra, veía eso, que es increíble cómo ella tiene que haber estudiado a un poeta como Rubén Darío, ¿no? Entonces me parece que nos ofrece en el Uruguay, a través de su obra, una buena síntesis de lo que hizo este poeta, creador de un movimiento muy potente que se llama modernismo. Yo creo que hay que pensarla desde ese lugar. Muere en el 14, me preguntaba, digo, ¿qué habría sido de su obra? Habiendo experimentado fenómenos de escala global como la Primera Guerra Mundial y un montón de acontecimientos que se van dando después del 14, ¿no? Después del año 14, ¿no? Cómo ese espíritu inquieto de Delmira, cómo habría procesado a través de la escritura todos esos fenómenos que fue dando la historia y que derivaron en buena parte de la expresión vanguardista, ¿no? Entonces, ¿qué poeta de vanguardia nos perdimos también ahí? Sí, totalmente. O sea, sí, me gustaría verlo por ahí. Oscar Lescano, le mandamos un saludo grande. María Sara Graneri también está mirando. Nad Guevara, Nad, querida, abrazo para todos. La Mula Viera está mirando, un abrazo muchachos. Celia Bengoa mirando y Andrés Vega también le mandamos un saludo grande. Bueno. No me gusta decirle poetisa, ustedes disculpen, si leemos un fel de acá vamos a ver que hacia todas las mujeres la llama poetisa, pero a ver, lo quería decir, lo estoy diciendo, no tiene ninguna importancia, pero ya que me invitaron lo digo. Está bien. No me parece que el término poeta le va bien en cualquier género, orientación, lo que sea. Me encanta la palabra poeta para denominar a alguien que hace poesía, no importa nada. Yo le decía, ¿Ah? pero Daniel... No, pero no es para ustedes, es para toda una tradición que Claro, era como una manera también de estigmatizarlo. claro, que explica lo que estábamos hablando antes, la niña que está refugiada en su casa haciendo cosas, escribiendo poesía, que pueda hacer eso, no hay problema. El problema está como en otro lado, mientras escriba en su cuarto, ahí está todo bien. Y esa es la poetisa. poetisa. No pasa solamente con ella, ¿no? El término poetisa, quería decirlo más para la audiencia, no para ustedes, hablando ahora que lo dice Leo,
en realidad estigmatizaba a las mujeres que se anclaban en el momento en el poema de amor. Claro. Y Rizal lo decía, las nacidas para amar. Las nacidas para amar era el poema que le tenían permitido a las mujeres, que era el poema de amor. El poema filosófico, lo decía el joven Borges, era para los varones. Las mujeres, decía, cuando pues, inclusive prologando a grupos de cercanos de Nora Lange y demás, que eran las flores que, digamos, embellecían los jardines, pero siempre en el poema de amor. El poema de amor que estigmatizó a las mujeres en la época de Edelmira, a principios del siglo XX, era lo que las constituía en poetisas. Los poetas eran los varones. Entonces, por eso nosotros rechazamos el concepto de poetisa, porque estigmatiza el trabajo de las mujeres poetas. A su vez, en el caso, por ejemplo, de Alfonsina, construye en el poema de amor una subversión, es decir, el conflicto. ¿Por qué? Porque hace algo que hizo Edelmira, le plantea a las mujeres, aprende lo que menos sabes, aprende a desear. Y ahí es donde comienzan a decirse ellas mismas poetas. Por eso tienen a Edelmira como una madre simbólica. Estas mujeres que son las que construyen el sujeto mujer en la literatura, tanto argentina como uruguaya. El sujeto mujer va a nacer con la generación de Alfonsina, un poquito posterior a Edelmira. Edelmira es un faro para ellas, totalmente un faro, muere muy joven, porque como bien dice Leo, si hubiera vivido, pero por favor, todo lo que podría haber sido como faro inclusive para las mujeres que iban construyendo un sujeto mujer en la literatura, pero que además conformaba el hecho del momento por la lucha de los derechos civiles y políticos que tenían en ese momento las mujeres, que no podían votar, que no tenían derecho a nada. Iba de la mano. La construcción de sujeto mujer en la literatura argentina tiene mucho que ver con eso de tener la inclusividad de Edelmira como un faro, ¿no? Por eso es determinante para estas mujeres de la época que militaban en el afuera para poder votar y tener los derechos civiles y que iban construyendo ese sujeto mujer a una figura como Edelmira. Y si Edelmira hubiera vivido, como tan bien decía Leo, si hubiera seguido viviendo, seguramente se hubiera adherido a la vanguardia y hubiera estado atenta a la Primera Guerra Mundial como estuvieron todos ellos, como estaba Manuel Ugarte, con quien ella se carteaba, y a la Revolución Rusa, determinante para esas generaciones. Entonces, bueno, por eso el término poetisa, por la estigmatización del famoso poema de amor de las famosas, entre comillas, nacidas para amar. Perdón que me extendí, pero justo lo dijo Leo. Voy a leer un par de mensajitos. Buenas noches y gracias por otro programa más. Sumamente interesante. Saludos, Cecilia Bengoa. Oscar Roqueta está mirando. Natalia de León Pozo, un abrazo a Natalia, está desde Rincón del Pino, San José, mirando como todos los jueves. Buenas noches, abrazos queridos amigos virtuales. María Cristina Acevedo, gracias por un programa para Edelmira. Excelente, comparto la mirada. Elena Peters, felicitaciones, muy buen programa. Mi madre. La mamá. Un saludo para mamá. De Rosario. Muy bien. Celia Bacaro, buenas noches amigos. Está prendida también Celia. Muy bien. Un abrazo, Muy bien, Celia. No sé cuándo quiero hacer la llamada con la... Yo pensaba capaz que después de la primera tanda, Bueno. sí, de la producción. Una cosita, ¿no? Antes de la tanda, que habría que reconocerle también a Edelmira, mirándolo así en retrospectiva, que hay algo premonitorio, que es esto del Club de los 27, ¿no? Que de un montón, una camada de artistas, en fin, músicos, sobre todo Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, que se murieron a los 27 años, ¿no? Claro. Por diferentes circunstancias, a veces. Interesante. Y creo que digo que en el 14 está. Uno dice, el tema de la muerte ya no dirige a las circunstancias en que fueron, en fin, pero digo, el hecho ese, digo que se le cortó ahí una obra prometedora, pero que se interrumpe a los 27 años, ¿no? Que se constituye todo como en un hito, ¿no? Después con todos estos ejemplos, sobre todo en la música. El género, bien decían ustedes, que era poeta, o sea, no era poetisa. Poeta. Perdón. Pero en el movimiento ella tenía el modernismo y el vanguardismo.
Sí, el modernismo, más que nada. El modernismo Modernista. de Darío. Modernismo es Darío. una corriente literaria que sobre todo, digamos que divulgó, promocionó Rubén Darío en lo que es Europa, ¿no? Es como la carta de presentación de la palabra hispanoamericana a nivel poético en Europa, ¿no? Teniendo a Rubén Darío como principal estandarte, pero bueno, yo qué sé, en la Argentina está, por ejemplo, Leopoldo Lugones, para mencionarlo. Por supuesto que acá tenemos otros poetas como Herrera y Reisí, en fin, es una José Asunción Silva, digo, también para mencionar otro, Martí, ¿no? En fin, el modernismo es una corriente muy, muy importante y está como en la previa de lo que va a ser la vanguardia, que era lo que planteabas. Bueno, nos queda la incógnita que habría sido pasado, claro. de Delmira participando de una vanguardia que en el Uruguay fue, a mi criterio, no sé qué opina Patricia, pero que la vanguardia, que es una corriente preciosa, en el Uruguay fue bastante tímida. Muy tímida. Muy tímida si la Totalmente comparamos con otros países. Totalmente de acuerdo. Sí. Hay un escritor que es Ferreiro, Alfredo Mario Ferreiro, que hace unas publicaciones en la década del 20 que son bastante jugadas, acorde a la vanguardia. Pero en general la vanguardia se circunscribe a la época también. Sí, y está muy atravesada por lo criollista. No, por digamos que podía haber llegado a ser una gran vanguardista si hubiera vivido la Segunda Guerra Mundial. La primera. La primera. Yo creo que sí, pero eso es especular, ¿no? Pensamos que sí, viendo también la característica, porque ella también transgrede muchos aspectos del modernismo. Sí. ¿No? En la misma poesía transgrede, y no solo estamos hablando del tema del erotismo, que ahora es algo casi un lugar común en la obra de Delmira, que ya lo reconocemos, pero hay muchos aspectos para tomar y para analizar. Creo que Leo va a hablar sobre la poesía, donde se ve que corta inclusive, no sé si corta, pero va más allá del modernismo dariano, ¿no? Sebastián Lima pone siempre el pie, también está mirando, gracias Seba. Bueno, producción, ¿le parece que tengamos ya Pablo tiene los audios que vamos a estar escuchando? ¿O no? ¿No se lo han pasado? No te lo pasé, yo se lo envié. Ahora, porque vamos a estar escuchando también la voz de Agustina Borria, alumna suya, Agustina, sí. alumna del profesorado de literatura, carmelitana ella, escritora, poeta, y nos va a regalar dos poemas de también el audio. Antes de escuchar los poemas, voy a pedir un cortecito que lo tendríamos que haber dicho al inicio. Un gran saludo a Leo Valor, a Leo Carro, que hoy perdió a su mamá. Desde acá le mandamos un abrazo apretado a Leo y a sus hijos. Toda la familia. A toda la familia. Así que bueno, un abrazo grande desde acá. Sí, se nos había pasado. A Daniel Quijano le vamos diciendo que después de la tanda ya no vamos a estar con el ¿Cómo estamos de tiempo para la tanda, para la primera tanda? Venimos bien. Vamos a ir con contesta, Nadie contesta. Le contesto yo. Capaz que vamos con un yo tengo una cosita para antes del poema. Decíamos que a los 20 años publicó su primer libro, que era el Libro Blanco, ¿no? El Libro Blanco. Bueno, Carlos Bá Ferreira, palabras de él, es imposible que ella pueda concebir esos versos. Y más que eso, es imposible que pueda entender los versos que está haciendo, los versos que está diciendo, ¿no? Como que todo redunda en eso, ¿no? En el no entendimiento. Y en la edad, sobre todo, ¿no? Que hablábamos hoy. 1907, el Libro Blanco. Sí. 1907. Como que no, al sacarle también me parece que años a Delmira refuerzan todo lo que venimos hablando, ¿no? Creo que también es parte de machismo, puede ser, ¿no? Claro, está el discurso hegemónico, ¿no? El discurso hegemónico es aquel que construyó en definitiva lo que venimos hablando, el mito y todo lo demás. Y también aquel que, son discursos de ese momento que eran los que se posicionaban en el no entendimiento de mira tal cosa y todo lo demás. Eso opera inclusive como invisibilización.
porque se invisibilizan otros afectos. Claro. Eso operó siempre. Ese discurso hegemónico estuvo en toda la vida de Edelmira, para construir el mito que después vemos. Inclusive eso de la doble personalidad, no comprendía, la espiritualidad, bla, 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 bla. Es decir, esa construcción recorre siempre, y fue la lectura que tanto se hizo de su obra, como también de sus cartas, de sus epístolas, que es todo un tema para trabajar, que lo han hecho grandes figuras como Idea Vilariño, Ida Vitale, y hay un trabajo ahora muy actual de Larre Borges, de Ana Inés Larre Borges, muy bueno sobre el tema de las epístolas de Edelmira y todo lo más, desde el aspecto discursivo, ¿no? Desde el género epistolar, ¿no? Leo, vi que Desde buscaste ese una lugar. página ahí. No, por ejemplo, en el libro blanco hay un poema que se llama Rebelión, y uno, bueno, diría al leer solo el título, ¿rebelión contra qué? Por ejemplo, bueno, es contra un aspecto formal de la escritura poética, que es el elemento de la rima. Si uno, digo, para quienes no leen habitualmente poesía, capaz que uno dice, bueno, ¿qué es la poesía para hoy? Lo primero que te dicen es la rima, ¿no? Con lo primero que se la asocia, pero la rima es un elemento de la poesía que ha sido justamente en este periodo que se va iniciando ahí, que hablamos de la vanguardia, es un elemento que se va a empezar a combatir bastante. Y en el libro blanco ya, en el poema la rebelión que propone Edelmira es contra la rima. Dice, la rima es el tirano empurpurado. Después digo, ella va a escribir un montón de poemas. Esto no quita que va a escribir un montón de poemas que obviamente van a tener rima, pero dice, es el estigma del esclavo, el grillo, que acongoja la marcha de la idea. O sea, que acongoja la marcha de la idea. Lo que queremos expresar, la idea que queremos expresar, en realidad la idea se vuelve rehén de la rima. Está planteándonos. No aleguéis que es de oro, el pensamiento no se esclaviza a un vil cascabeleo. Ha de ser libre de escalar las cumbres, entero como un dios, la crin revuelta, la frente al sol, al viento. ¿Acaso importa que adorne el ala lo que oprime el vuelo? Y me quedo con el cierre de esa primera estrofa, dice, ¿acaso importa que adorne el ala lo que oprime el vuelo? Donde el adorno claramente del que habla como un ala es la rima, ¿no? O sea, la rima es como un adorno de la poesía. Perdón que me meto ya a interpretar, pero para hacerlo más rápido, porque si no... la rima es como un ala, un adorno, y que oprime el vuelo del pensamiento, el vuelo de la idea. Pensando en una jaula también. Claro, la rima como una jaula. Claro. Entonces ya está planteando en un poema, en un libro de 1907, la rebelión contra la rima, que en la vanguardia se va a dar a partir del 20 con el ultraísmo, la lucha contra la rima. Entonces me parece que está bueno como valorar este tipo de anticipaciones. Claro, ¿no? y transgresiones al mismo modernismo. Transgresiones al mismo modernismo. Bueno, ya está los audios, los tiene en su poder, señor. ¿Sí? Pablo, ¿podemos escuchar uno de ellos en la voz de Agustina Borja? Con fruición sombría, surco de fuego donde logra en sueño fuertes semillas de melancolía. Boca que besas a distancia y llamas, en silencio pastilla de locura, color de sed y húmeda de llamas, verja de abismos es su dentadura. Sexo de un alma triste de gloriosa, el placer unges de dolor, tu beso, puñal de fuego en vaina de embeleso, me come en sueños como un cáncer rosa. Joya de sangre y luna, vaso pleno, de rosas de silencio y de armonía, nectario de su miel y su veneno, vampiro vuelto, mariposa del día. Tijera ardiente de glaciales lirios, panal de besos, ánfora viviente, donde brindan delicias y delirios, fresas de aurora en vino de poniente. Estuche de encendidos terciopelos, en que a su voz esfúlgida aprecia, alas del verbo amenazando vuelos, cáliz en donde el corazón flamea.
pico rojo del buitre del deseo, que hubiste sangre y alma entre mi boca, de tu largo y sonante picoteo, brotó una llaga como flor de roca. Inaccesible, si otra vez mi vida cruzas, dando a la tierra removida, siembra de oro tu verbo fecundo, tú curarás la misteriosa herida, lirio de muerte, cóndor de vida, flor de tu beso que perfuma al mundo. Y teníamos la foto ahí de Agustina en la pantalla para que nuestros oyentes... Uno de los audios. Uno de los audios vamos a tener. Son dos que vamos a estar compartiendo con la audiencia. Y ahora, si le parece a la producción, les saludamos a Yuri Longano, que está mirando. Buenas noches a la barra, buenas noches, Yuri. Susana Perdomo también está mirando el programa. Bueno, a la producción le pregunto, ¿podemos seguir una tanda? Y a la vuelta ya nos comunicamos con Daniel Quijano, si les parece. Ahora coordinamos bien. Bueno, y ya volvemos con más detrás del telón especial del Mira Agustina, especial histórico. Muchas gracias. Ya volvemos. De sus engaños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos. Seguimos con más detrás del telón por la 90.9 FM Claridad, la radio del pueblo. Se me cayó la... Tiró todo, tiró no, porque usted tiró todo. Ahora sí, mire, en este magia. programa especial, programa histórico, hoy de Delmira Agustini. Y creo que teníamos una llamadita, no sé si Tenemos está en una línea. llamada al aire para, bueno, le recordamos a la audiencia, a los que están mirando, ahora que nos fuimos este ratito a la tanda publicitaria, estamos con el profesor Leonardo Lesi, la licenciada en Letras, Patricia Díaz Garbarino, y tenemos en el aire al profesor Daniel Quijano. Buenas noches, Daniel. Bueno, buenas noches, Nico. Buenas noches, Daniel, Leo, Patricia y audiencia. Hola, Daniel, ¿cómo bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo tocado? están? Los estoy viendo acá por Facebook. Ah, buenazo. Ah, qué bien. Muy, Genial. sí, están muy abrigados. Los Yo veo sí. con mate, Nico, y un agua por ahí. Sí, Bien, matecito ahí medio... Estaba escuchando muy atentamente lo que decían los compañeros, lo que comentaban, digamos, sobre Delmira, y me pareció muy interesante esa reflexión que hacía Leo sobre las vanguardias, qué hubiera sido si Delmira hubiera seguido. Me parece interesante conjeturar un poco con eso, ¿no? Porque, como bien decía Patricia también, que Delmira fue una innovadora, fue una mujer que abrió las puertas a otras poetas, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho eso de la Delmira provocadora, ¿no? Claro. De la Delmira, ¿cómo les puedo decir? Yo diría una palabra que, bueno, no es políticamente correcta, cachonda. La Delmira que es claro, que provocaba a través, en ese juego sensual y sexual que traducía a través de sus poemas, ¿no? Eso es bien interesante. A mí es la Delmira que más me gusta, porque en realidad es una poeta que yo no vuelvo siempre, no vuelvo casi nunca. Me parece que ya es una poeta bastante escolar en cierto aspecto, ¿no? Porque se da en el liceo, en tercer año, los chiquilines yo creo que no la entienden mucho porque es muy alejada a su vocabulario, la construcción de las metáforas, o sea, la construcción de la imagen de los poemas de Delmira se hace muy difícil por momentos, ¿no? Entonces yo no sabría decirles hasta qué punto tiene un valor y me parece muy interesante el título que le pusieron a este programa, Delmira Histórica, porque yo no sé si ya no es parte de la historia como poeta, ¿no? No sé qué validez tiene hoy en el siglo XXI, cómo funciona su poesía, más allá de algunos nostálgicos que podamos andarla leyendo, pero no sé, en la gente que hoy lee poemas, cómo funciona. No sé, es una pregunta que me hago y no sé qué opinan ustedes. Está buena, Daniel. La verdad que está sacudiendo la mesa porque me parece que tu planteo también es provocador, como la calificabas a Delmira. Yo creo que es provocador porque estás prácticamente diciendo que estamos ante
ante la obra de una poeta que ha quedado un poco fosilizada y no de su poesía. Exacto. Del mito, claro. Exacto. Claro, Sí. claro. Sí, o sea, y también de lo que fue como mujer, o sea, lo biográfico más que lo poético, ¿no? Sí. A mí me parece que eso a veces ocurre con muchos autores. Incluso, a ver, vamos más atrás con Cervantes. O sea, ¿cuántos hemos leído Don Quijote, verdad? Y sin embargo, como el personaje Don Quijote, como personaje literario, e incluso Cervantes, es muy conocido, es de los personajes más conocidos a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cuántos en realidad se han acercado a la obra? Y acá con Delmira, bueno, o sea, salvando las distancias, ¿no? En el Uruguay ocurre un poco eso, ¿no? Son poetas escolares, como le pasó a Juana también, a Juana de Ibarburu, como le pasa un poco también a Mario Benedetti, ¿sí? Que si bien Benedetti es mucho más contemporáneo, mucho más cercano, porque además está en canciones, está en marcadores, está en actos políticos, es parte de ese mundo, de ese contexto. Me parece que también ocurre un poco eso con esos autores. Pero bien, mi intención no era conflictuar la mesa. Mi intención era simplemente una inquietud que quizás es que estaba todo bien muchos. hasta que dijiste eso, Daniel. Sí. Iban bárbaros. No, está bueno todas las miradas que Exacto. se puedan tener desde Claro. el punto de vista de cada uno. Eso es lo rico de estas charlas, ¿no? De dar a conocer, como bien decían Leo y Patricia hoy, ahora bien lo decís vos, que no son recurrentes a volver a No, Delmira. pero además es muy real lo que dice Daniel, porque la poesía de Delmira es un lenguaje que ahí estábamos hablando de Rubén Darío, del modernismo dariano, donde, bueno, las metáforas de los tules y los cisnes y esto y Exacto. aquello, no tiene nada que ver para los más jóvenes, por ejemplo los jóvenes. Por eso decía él, más allá de los nostálgicos, lo que queremos volver a Delmira, los que tenemos a Delmira al lado porque es Delmira, por todo lo que significó, no es fácil para los chicos realmente leerla y entenderla y comprenderla. Eso es una realidad. Y también es una realidad que lo que veníamos hablando con la mesa, con Leo y demás, que se la conoce por el mito, por el mito de su vida y de su muerte, que no solo no lo construyó su obra, no lo construyó su poesía, lo construyó más, a mi entender, en mi opinión, no sé qué pensás, Daniel, su correspondencia, las epístolas. La gente leyó más cartas y epístolas que la poesía, exactamente. Sí. Entonces ahí construyen todo un mito de la vida, de la muerte de Delmira, donde todo el mundo conoce las cartas, las niñadas de Enrique Reyes, lo que le dijo al otro, pero sí para regodearse frente a lo que veníamos hablando, que es el tema de su final, ¿no? De la muerte. Claro. Sí, quizás... Viste que con el tema de las cartas ocurre algo muy trágico, diría yo, en el sentido de que las cartas íntimas, digamos, tendrían que haberse mantenido en la intimidad, ¿no? Porque hoy que decías vos de como esas personalidades que tenía Delmira, a mí me parece que era un juego erótico fascinante para la época. Totalmente. Es decir, fascinante y hoy estaría mal visto, es decir, que ella que hablara como una nena tetiero, cuando le decía a Job Reyes, me acuerdo haber leído alguna, que hablaba como una nena chiquita en un tono erótico avasallante. Y eso seguramente enardecía al marido, ¿no? Totalmente. Hoy estaría súper mal visto eso, sí. ¿no? Y sin embargo, ese juego íntimo, erótico, entre los dos, es fascinante para la época, provocador incluso. Pero bueno, hoy totalmente transgresor para el momento histórico. Y ella toma armas totalmente patriarcales, porque de alguna manera lo son, para transgredir, para subvertir, que eso es lo interesante.
Ella Eso no es se va de las interesante. formas, porque la misma epístola es una construcción totalmente patriarcal en la época, desde el lugar que hablaba, desde el lugar que era Claro, construida, desde el lugar que se por recibía, supuesto. pero transgrede en eso que vos decís, Daniel, bueno, como venimos hablando con Leo, transgresiones totales. Entonces eso para la época, bueno, Ahí yo veo la vanguardia, de Delmira, lo que ustedes estaban hablando recién. Ajá. Ahí yo veo que hubiera sido una vanguardista, pero brutal, sí. brutal, porque se hubiera olvidado a ver, si le daban unos vinos, pero se volaba totalmente. No, totalmente. Hablando de lo que están planteando ustedes, me pone María Cristina Acevedo. En los años 70 nos juntábamos en el patio del Liceo Bauzá en Montevideo para leer lo que no se podía hacer en el aula. Sobre Claro. Delmira. Claro, claro, Claro. claro. Yo, por ejemplo, ahora tengo este poema, El intruso. Le voy a leer solamente Sí. una Que estrofa. hoy lo Pero, mencionábamos. Sí. Sí. Claro, El intruso es un poema... A ver, pero yo tengo 52 años, yo puedo construir imágenes, digamos, desde profesor de literatura, pero sacando eso, si fuera... podría imaginarme ciertas cuestiones, ¿no? Pero miren, amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Erotismo, pero brutal, ¿no? Puro, la llave, la cerradura, Totalmente, digamos, sí. que remite además no solamente a ese modernismo que marcaban hace un rato, sino también a toda esa tradición romántica, ¿no? Del Claro, romanticismo sí. beckeriano, Sí. de esa idea, la idealización en este caso del hombre o de lo que sea, así como Becker idealizaba a la mujer, ¿no? de la palabra también, buscando la palabra justa como para poder su poesía, ¿no? Este otro ejemplo, amor, justamente es como una definición, dice: yo lo soñé impetuoso, formidable y ardiente, hablaba del torrente, era un mar desbordado de locura y de fuego, rodando la vida como un eterno riego. Y la última estrofa dice: que todas las tinieblas y todo el iris viste, qué frágil como un ídolo y eterno como un dios. Sobre la vida toda su majestad levanta, y el beso cae ardiendo a perfumar su planta, en una flor de fuego deshojada por dos. No, impresionante. Flores de fuego. No, eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Pero bueno, ya les digo, tengo determinada edad. Claro. Lo que estamos en la mesa To- lo podemos... Todos estos Claro. poemas, todos estos que lee Daniel son del libro blanco que citábamos hoy, Ale. Del libro blanco, 1907. justamente. 1907, exactamente. Ahí Que es Tenía caracterizado como ese libro más adolescente, si se quiere. Bueno, acá aparecen estos textos como bien enfocados en el tema del amor. Hay un tema que va a aparecer después sobre todo en el siguiente libro, que es el tema de lo inefable, ¿no? Hay un libro que se Ajá. llama Cantos de la Mañana en el año 10, y ahí aparece el tema de lo inefable. ¿Ustedes saben qué es lo inefable? Almada, te hablan. Decirle lo que es inefable, vos que... No, porque es una palabra que como que a veces va y viene. Pará que voy hasta el Wikipedia y leo. ¿Qué es lo inefable? Pará. Yo ya te lo busqué acá en Wikipedia. ¿Ya lo tenía? Sí. Sí, creí. Inefable es aquello que no se puede describir ni expresar. Inefable es algo tan fuera de lo normal que las palabras no logran explicarlo. Vendría a ser como lo indecible, digamos. Entonces, yo creo, no sé qué opinaba Patricia, Daniel, qué opinan, que ahí empieza como a colarse en este libro del 10, Cantos de la Mañana, y sobre todo en los cálices vacíos, y en el Los libro cálices. y en el libro que se publica de manera póstuma, que son Los astros del abismo. ¿Está bien así, Sí, Los astros sí. del abismo?
ese tema de lo inefable se vuelve como importante, y se constituye en un tópico, es un tópico de la poesía, que también creo que lo hereda por vía directa de Rubén Darío. Rubén Darío tiene un poema que se llama Lo inefable. Lo inefable, sí. Si no me equivoco. O lo fatal. Bueno, lo inefable en Rubén Darío es lo fatal. Y lo fatal. Es cierto. Y lo inefable es uno de Delmira también. Sí. ¿No? Lo inefable es un poema de Delmira. Yo digo que es un... Yo muero extrañamente. Sí. Es ese. Pero Extrañamente. ahora debe haber un poema de Darío que se llame Lo inefable. No seguro, recuerdo. porque es bien pero me parece dariano. que sí. Y un poema muy conocido de Darío que es Lo fatal, que tiene que ver con esto. Claro. Tiene que ver con esto. Por O sea eso que lo comenté. para mí que... Y usted me va a decir, bueno, y con eso y capaz que explica lo que planteaba Daniel de bueno, ¿qué hacemos con Delmira Agustini en tercer año de liceo, ¿no? Porque al final se trata como de aterrizar algunas reflexiones que son de carácter a veces metafísico, bastante elevadas, son difíciles de formalizar, ¿no? Y de trasladar a edades pequeñas. Entonces lo inefable sería como la poesía al servicio de decir lo difícil que es decir. Es como un juego de palabras, pero bueno, el poeta se agarra de lo que puede para hacer como una especie de lamento, y ese lamento consiste en que todo lo que él o ella quisiera decir, no es posible decirlo. Es un tópico ya que casi estaba... una reflexión sobre el lenguaje. Y se vuelve en algo metadiscursivo, Claro. y ahí es donde la poesía es como que se vuelve sobre sí misma. Entonces vamos a empezar viendo que en muchos poemas de Delmira va apareciendo la palabra página. Claro. La palabra página se repite una otra vez. ¿Por qué? Porque la página es donde se escribe. Entonces ahí ingresa el tema de la página en blanco. Bueno, la idea, ¿no?, de la página en blanco. ¿Y qué poner en la página en blanco? Si vos lo que querés decir no encontrás, como decía Becker, ¿no? Yo soy un himno gigante y extraño, ¿no? Pero tengo que luchar con el lenguaje para poder decir eso, que yo sé algo, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Es algo básico que nos pasa a todos. No, sí, yo sé lo que pasa, pero no sé cómo explicártelo. Bueno, la poesía consiste en eso, ¿no? En cómo... Por eso nadie la entiende. O es muy difícil de entenderla. Tendríamos que simplemente pensar eso, que leer poesía es como meterse a leer un idioma. Bueno, ¿cómo es leer un idioma? Personal. ¿Cómo es leer? O leer la visión del mundo. Pero de cada poeta. Uno es hablante del español, digo, ¿cómo es leer inglés? ¿Cómo es leer francés? Te tenés que meter con otro código. Cuando leemos poesía sucede eso. ¿Tenemos ganas? Digo, ¿quién tiene ganas de hacer eso? Yo creo que ahí está un poco las dificultades no solo de leer a Delmira, que era lo que planteaba Daniel, sino incluso leer a muchos... A las obras de leer poetas, poesía. Que vinieron después. Y bueno, tiene también que ver con la construcción del lector, lectora, ¿no? También eso que permanentemente está cambiando, porque lector es toda una función que en definitiva va digamos, por ejemplo, siempre lo decimos en los talleres que, por ejemplo, Edgar Allan Poe, solo dando un ejemplo, construyó un nuevo lector, ¿no? Que una cosa es un lector del principio del siglo XX, otro el lector que somos ahora, en el siglo XXI. También es muy muy interesante lo que dice Leo, porque tiene que ver con leer poesía, ¿no? Entonces también es todo un desafío. Me voy a desdecir un poco al principio, que cada poeta en este caso tiene su lector. O sea, siempre va a haber lectores de Delmira, siempre va a haber lectores de Poe, de distintos escritores, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con un poco con la empatía que genera el escritor, claro, o el poeta, o cómo se juntan las subjetividades también, ¿no? Es decir, cómo la visión del poeta es nuestra visión, ¿no? Claro.
Y hablando un poquito de lo que hablaban, de lo que decía Leo recién, justamente el tema de la palabra, ¿cómo Delmira dice justamente esa imposibilidad de poder concretarla a través de la ceguera? Y en los cálices vacíos ella tiene un poema precioso, precioso por lo corto además, y por lo cómo logró concretar lo subjetivo, cuando dice, me aviso en una rara ceguera luminosa. Claro. Y finaliza el poema diciendo, dame tu luz y vélame eternamente el mundo. Es decir, cómo la posibilidad de la poesía, es decir, le enceguece del mundo que la rodea, es decir, es una forma de vida también. Claro, ¿no? ella se autoconstruye, hace una autoconstrucción. Yo puedo hacer un quiebre en la charla y leerles una frase de Delmira y capaz que entre los tres pueden sacar alguna conclusión. El mundo me quiere, pero el mundo me mira con ojos de miedo, decía. Hablando un poco. Sí, tal cual. Y sí, el mundo me quiere, pero el mundo me mira con ojos de miedo y sin lugar a dudas. Las transgresiones de Delmira daban miedo en la época. De hecho, queda claro cuando nadie se le ocurrió hablar de Delmira después de la muerte de Delmira. Es decir, eso que digo, que me parece muy importante, que 1920 recién se vuelve a hablar de Delmira a través de la charla que da Alfonsina en el Paraninfo, desde el lugar inclusive que lo da una mujer que, como estábamos diciendo, iba construyendo ese sujeto mujer en la literatura argentina. No solo era ella, obviamente, sino todos aquellos que en definitiva lo estaban... que me quedé sin... Perdía... No, ahí volvió. Ah, está. Y... ¿qué era lo que iba a decir? Ese silencio que hacen los intelectuales de la época, ¿no? Ese silencio, nadie la menciona, también tiene mucho que ver con el miedo, más allá de la construcción del mito y todo lo que fue, digo, y de invisibilizarla, porque esas capas de la espiritualidad en la obra de Delmira en ese momento, como se hablaba, y esto, y decirle esto, y decir lo otro, van conformando capas que la invisibilizaban aún más, ¿no? Entonces eso es lo que hace el mito, es invisibilizar. Por eso es tan importante desmistificar a los poetas en este estilo y no quedarnos con, justamente en este caso, con la muerte. Hablo de la muerte de ella como en Alfonsina lo mismo, ¿no? Claro. Sacarlos del mito y verlos en su humanidad, ir hacia sus obras, y es todo un desafío para los profesores llegar a los más chicos, a los más jóvenes, con esta poesía, obviamente porque nos aleja la forma de transmisión. Pero yo creo que es muy importante y muy interesante, estoy hablando mil cosas a la vez, la autoconstrucción de Delmira. Delmira se autoconstruye y en esa autoconstrucción siempre generaba miedo. Estas mujeres generaron miedo en el ambiente. No iban a generar. Que, eso que vos estás diciendo, ¿cuál? Me parece que Delmira se intuía una mujer poderosa, una mujer del futuro, podríamos decir, mujer de hoy, ¿no? Y eso lo podía decir solamente a través de su poesía. Exactamente. Porque en su vida tenía primero una madre que era, si vamos a lo biográfico, que era déspota, la madre. La señora. Pero una sociedad, claro, terrible. O sea, si uno ve la foto de casamiento, solamente ver la madre te dan ganas de divorciar. Esas madres del 900, la madre de Delmira, la madre de María Eugenia. Oh, qué mujer. Terrible, ¿no? Entonces, me parece que Delmira, la manera que encontró de poder mostrarse mujer y generar esa inquietud en los demás fue a través de sus poemas. Que una mujer que dice, fiera de amor, yo sufro hambre de corazones, ¿no? Fiera de amor, ¿no? A ver, no, es todo un manifiesto femenino. Y otro detalle que me resulta muy importante, y lo digo, doy paso también a Leo que está aquí, quiere decir algo, que en realidad no hay que olvidarse que a todos estos personajes uno no puede verlos sin el concepto de modernidad.
¿no? El concepto de modernidad y lo que es la construcción de la ciudad moderna, la construcción de un sujeto mujer, atraviesa este aspecto, porque a veces hablamos como descontextualizados. El concepto de modernidad es determinante. ¿Y qué se decía en ese momento? La mujer moderna. Década del 20 se comenzó a hablar de la mujer moderna. Exacto. Entonces mujeres como Alfonsina y Salvadora Medina Rubia, todas esas mujeres que se dijeron mujeres modernas, veían en Edelmira una mujer moderna, una mujer que se autoconstruye a través de qué, de su obra, porque otra posibilidad no había. No tenía. De la escritura, porque también lo hizo a través de las cartas. Exacto. Era De la la forma escritura. de poder decir o transmitir. Exactamente. A través ¿Quién era? A través de la poesía, quién era. Sí. Era una visionaria revolucionaria, podríamos Una decir. subversiva o una revolucionaria, porque subvierte un orden, una revolucionaria. Bueno, lo que estaba diciendo Daniel, lo que está diciendo Sí, lo moderno para mí, bueno, no para mí, pero lo moderno supone una contradicción, ¿no? En sí mismo, que es un poco la herencia de la tradición y también la convivencia de esa tradición con los cambios. Claro. Es la síntesis de lo sagrado y lo profano, ¿no? Sí, por un lado lo sagrado, por otro lado lo profano. Estamos en un periodo que creo que Daniel citaba lo del divorcio, ¿no? Claro. En el La primera ley que Claro. Entonces digo, estamos en el estado ballista, pero que en el Uruguay en realidad se viene de un proceso de fines del siglo XIX, de modernización, con un montón de cuestiones y cambios. Yo qué sé, pensemos en todo lo que hace Varela a nivel escolar, la educación, etcétera. Y entonces la poesía de Edelmira, yo leyéndola hoy, me parece que deja ver un poco la convivencia con esa contradicción, ¿no? Yo muero extrañamente, lo de Inefable, yo muero extrañamente, no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida, o sea, hay algo ahí, ¿no? Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente, clavada en las entrañas como un diente feroz. Y remata así: pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Y ese remate, tener entre las manos la cabeza de Dios. Es como eso es bien beckeriano. Una cosita sí, pero una cosita, Daniel, que el cierre de ese poema es como la revelación esto que decían de se autoconcibe, ¿no? Claro, como la portadora de una verdad, claro, ¿no? De una revelación, sí, casi como la idea de Mesías, ¿no? Como ¿no? Sí. Ella ha sido la elegida, claro, no sé para qué, no se sabe para qué, pero ha sido como una elegida, es portadora de una verdad, pero ¿qué hago con esto, no? Es como lo inefable es eso, ¿no? Tengo esta verdad, ¿qué hacemos con esto? Que me quema, ¿no? Tener entre las manos la cabeza. No dice cuál es la verdad. No dice cuál es la verdad. No dice cuál es la verdad. Por eso la síntesis de todo eso es como un misterio. Exacto. Y la imposibilidad, esa imposibilidad. A mí me hace acordar tanto a la introducción sinfónica a las rimas de Becker, sí, ¿verdad? O la rima 1 de Becker. Es muy de ese estilo de lo que está dentro, que quiere salir y que por distintos motivos, en Becker era porque no encontraba las palabras y después se mandaba las tales palabras. Claro. Pero en Delmira hay un ahogo. En Delmira hay un ahogo, me parece que es de adentro la cosa. Sí. Digamos de entraña, me da la impresión, de que tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando, ¿no? Con esa autocrearse, eso intuirse, eso ser diferente, distinta en una sociedad que no la comprendía de alguna forma. Totalmente, ¿no? La oprimía. Exacto.
Voy a hacer un quibrecito para mandar saludos si nos quedan para atrás. Martina Secas, muy buen programa. Silvia Quintero también está mirando. Nirian Ramos, hola gente, saludos a todos desde el General City presente. Comencé a amar la poesía gracias al taller literario. Gracias Patricia y Irene Álvarez. Ah, divina. Abrazo. En el año 1902 publica su primer poema y Samuel Blixen, que era director de Rojo y Blanco, habla de la maravillosa niña que tenía 12 años. En ese momento, Delmira tenía 16. Por supuesto, era muy joven. Pero todo el tiempo, la crítica habla de la niña prodigio, y eso le saca edad a Delmira, acentuando la idea de que es imposible que ella entendiese de lo que hablaba. Como otra cosa más, ¿no? Es como ir y venir, pero siempre con eso, ¿no? Como siempre queriendo la niña, ¿no? Y la protegida de la familia también, porque la familia era como muy protegida. Sí. O sea, en lo que hemos estado investigando, la mayoría habla de esa niña súper protegida. El padre transcribiendo lo que ella... La figura del padre transcribiendo, transcribiendo sus textos. Bueno, ahí no sé, ahí capaz que un campo para la investigación. Yo la verdad que no... Ahora, a raíz de la invitación de ustedes, di con ese dato, digo que honestamente ni idea tenía, que el padre parece que era muy celoso, ¿no? De toda su creación, ¿no? Que también, ¿no? Eso se ha vuelto como con el tiempo como una especie como de tópico, ¿no? Sí, el padre, a ver, me refiero a... Se me vino la imagen del padre de Luis Miguel, digo, para que hacerlo más terrenal a esto también, ¿no? Y siguiendo su carrera y velando y bueno, o lo que hace un padre con el niño, con el hijo que va a jugar al fútbol, de acompañarlo, ¿no? y esperando, ¿no? De esa, cuidado. ¿no? Bueno, no sé, no tengo ni idea, la figura del padre, no sé. Claro, frente a la figura de la quedan madre. Segundo, el hermano mayor y el padre quedan como en un segundo plano. Claro, frente a la imagen tan de la fuerte madre. De la madre, ¿no? Que muchísimos hacen justamente, hablan sobre eso, ¿no? La figura gigantesca de la madre como sobresaliente dentro de esa familia, ¿no? Pero además era normal en la época también. Claro, sí. En este caso, ser mujer, bueno, aristócrata, mujer, digamos, de ahí, de que el padre acompañara en una como una especie de respaldo, ¿no? Bien patriarcal, de especie de respaldo, como legitimando también su pertenencia a un determinado círculo literario, ¿no? Claro. Yo no conozco mucho sobre la vida de Delmira en realidad, o sea, no sé, he visto algunas fotos o leído algunas cartas que me han llamado mucho la atención, pero me parece que va un poco por ahí. Yo tenía por acá, no lo puedo encontrar ahora, una crítica que le hace de las carreras, que es muy interesante, porque a ver si lo pudiera encontrar, sería feliz. Mientras la buscás, Daniel, Robert, decir que la carrera, digo, es otra de las figuras del 900 claro, en Montevideo, muy amigo de Herrera y Reisí, del poeta, ¿no? Todo un personaje. Sí, y bueno, y también con Roberto Las Carreras pasó un poco eso, que quedó más bien la figura del dandy. Y bueno, y su obra propiamente dicha ha quedado ahí como totalmente rezagada, en segundo lugar, bajo sombra de del dandy, que es un poco lo que nos ofrece, ¿no? ese momento de Montevideo, ¿no? Sí, además con todo todo el escándalo, ¿no? de las carreras, ¿no? Porque él la llama poesía centellante. Me gustaba esa idea de brillante. Después otros críticos le dicen, así como le decían la señorita, distinguida compañera, la llama Francisco Villaspesa,
Después, por ejemplo, Medina Bentancor la llama de las poetisas uruguayas es la más joven, quizás sea también la más espiritual, lo que decía Patricia hoy, ¿no? Esa forma de tapar, claro. O sea, y bueno, y la crítica toda de hombres. Claro. Toda la crítica que encontré era de hombres. Varones. ¿No? Sí. Acá otro lo llama, Guzmán Papini Isás, la llama estilista gloriosa, alma de ensueño y belleza, blanco alaje de la musa nacional. Imagínense, qué imponente, ¿no? No, este lenguaje es muy, muy distante, ¿no? Totalmente distante, pero además le llama, sí, sus poesías son hondas y sugestivas como pocas, plenas de murmullos o de gritos, ora supliquen, ora canten, ora pregonen rebeldía. Por lo menos está mejor. Un poco más sí, está un poquito mejor. Hay que seleccionar. Pero sí, es todo un tema. Pero la verdad que claro, también hay que verlo en el contexto, ¿no? La crítica la hacían los varones, las mujeres no escribían tanta crítica ni nada por el estilo. Exacto. Era un momento donde la mujer no podía salir sola a la calle. La misma Delmira salía ¿con quién? Con su madre, que la acompañaba a todos lados. Las mujeres comenzaron a salir y a visibilizarse y en espacios de autoafirmación y autoconstrucción, como venimos diciendo, en los clubes de mujeres. Por ejemplo, en Argentina, el Club Argentino de Mujeres, que se inauguró, que se fundó en 1924, es decir, década del 20. En la década del 20 las mujeres ya se posicionaron en las tertulias y además. Alfonsina fue una de las primeras que se sienta en una tertulia con varones. Ella y Carolina Musili, que era una socialista, que también estaba cercana a la poesía, pero no era poeta, era del partido y era la que organizaba las tertulias de poesía en el partido. Fueron las dos primeras, junto con Alfonsina, que en 1916 se sienta en un núcleo masculino como era la revista Nosotros en ese momento. Entonces, era un momento histórico donde las mujeres no escribían críticas, por lo tanto las críticas que leemos de esa época de Delmira van a ser de varones, no de mujeres, pero sí hay algunas epístolas que son sumamente interesantes, porque Ana Inés Larreborges hizo un estudio último sobre la correspondencia de Delmira, y encontré una carta que nadie le prestó atención, en realidad son dos cartas, que son las cartas de Salvadora Medina Honrubia, una mujer muy transgresora en las primeras décadas, murió en el 70, pero quiero decir, cuando escribía su fuerte en la década del 20 y del 30, muy amiga de Alfonsina, esposa de Natalio Botana, se la conoce más por eso, por ser el creador del diario Crítica. Y hay unas cartas de Salvadora que llegaba de Entre Ríos a Buenos Aires, recién estaba llegando a Delmira, y de Delmira a Salvadora, que se la había presentado Manuel Ugarte, y a través de Manuel Ugarte que hicieron contacto. Y se ve claramente la mirada de Salvadora, como es la mirada de Alfonsina y demás, la admiración que sentían por Delmira. Y me imagino, solo me imagino, mi fantasía, el día de luto que habrá sido cuando se enteran de la muerte de Delmira, ¿no? Pero para ellas en ese momento era un faro, la esperaban en sus lugares, que decía, es una casa bohemia, pero la espero, se hablaban de usted y demás. Es interesante ver que siempre, no necesariamente en las críticas, en ese momento las mujeres no eran las que la escribían, pero los géneros más intimistas, como son las cartas, queda al descubierto que las mujeres estaban muy atentas, tanto las argentinas como algunas uruguayas, de lo que hacía Delmira o no hacía. Era como una referente. Y eso quedó muy claro en la década del 20, cuando Alfonsina expone con esa conferencia, escribe un poema, Palabras a Delmira, y se comienzan a ver testimonios de que la seguían, la leían y leían las críticas de los varones sobre su obra en los diarios argentinos, dando un ejemplo desde la otra orilla. Delmira formó parte de la llamada generación del 900. Sí, como bien decía, y se extendieron... Corriente literaria nacida en Montevideo a fines del siglo XIX. Eso es lo que estabas diciendo. Sí, forma parte del 900, lo que estaba diciendo Leo, que se extendió con el 900, lo que decía Daniel también.
Frecuenta otra gran voz femenina del 900, como decía Dani, María Eugenia Baferreira, que la invita en una carta, un pequeño extracto vamos a hacer. Hágase una escapada, lo decías vos, no se tuteaban, hágase una escapada. Con eso nos reímos, agarrando para la farra las mutuas liras. Son pequeños detalles, Lindo, ¿no? lindo. Anecdóticos de... Lindo. Sí, Eran muy amigas ellas, sí, ¿no? sí. Eran amigas. Rafael sí, más Courtoisí, amor y odio. Mazo, Quijano. Sí. Rafael Courtoisí dice que, claro, que Delmira es más cuerpo, ¿no? Ah, Comparándola, María hablando de Eugenia. su poesía, ¿no? sí. Que Delmira es más cuerpo y María Eugenia, su poesía es que más metafísica, ¿no? Bueno, la hermana Claro. del filósofo. De Carlos Baferreira. De Carlos. Carlos Baferreira, claro. Sí, y María Eugenia fue la primera secretaria de la Universidad de Mujeres que creó Valle y Ordóñez, ¿verdad? Qué interesante. Fue la primera secretaria, sí, de esa Universidad de Mujeres. No sé bien cuáles eran las materias, pero seguramente serían materias mujeres que las mujeres cultivaban en ese momento. Claro. Como el ¿Sabés que francés y cuestiones. Idiomas. Para muchos Exacto. historiadores se habla de, o sea, y queda para cada uno, ¿no? Justo no tenemos la posibilidad de tener a Sebastián Rivero, que no pudo estar en este programa, para consultarlo, pero se habla de una competitividad, y hacíamos recién la comparación con María Eugenia, y creo que había una cosita de eso, ¿no? Un poco la competitividad. En algunas se encontraron inclusive cartas y cosas rotas de Delmira, justamente donde hacía comparaciones, por ejemplo, y hablaban un poco de Bueno, eso, ¿no? esos son los egos que siempre han Que existido. en esa pasa? época Es muy estaban común. también. El mundo de los escritores. Todo el mundo de los escritores, ahí está lo que Detrás del dice escritor. Daniel. El mundo de los escritores. Ese es el Hasta mundo de día los hoy, escritores, creo. ya está. No queremos compararnos, pero nos comparamos. No queremos, pero miramos. Es que en todos los órdenes de la vida siempre hay ese, Bueno, pero dijeron algo rivalidades que muestra la existir. humanidad de Delmira. Ujú. Y salimos del mito. Ujú. Yo prefiero esa Delmira. Claro. Contame que Delmira estaba envidiosa de algo. Contame que tal cosa. Eso es lo que hay que Humanizar. traer a la mesa. Humanizarlos. Sacarlos del mito. Y así transmitirlos a todos y a los chicos. Así se tiene que transmitir estas mujeres, porque si no son un mármol, son algo que ya pasaron, que ya fueron. No, traerlas pero vivas. El mito nunca visibiliza, el mito invisibiliza, el mito aleja, el mito aleja. Hay que desmitificar. Yo al menos soy gran defensora de desmitificar y Sí, ya lo y sé. realmente... Nunca más pude escuchar Delmira y el mar después. Delmira, Alfonsina y el mar. Sí, gracias. Lo tengo que decir, o sea, vamos a poner un poco de humor también. Por esa visión romántica, Yo Alfonsina y el mar. enloquecido de escuchar a Alfonsina y el mar y... Bueno, ese programa de hace un año. Hace un año, Ya no lo escucho más. justo un 7 de julio, pero del 2021. Exactamente, hace Teníamos un año. sentada a Patricia y a Sebastián. Y a acá. Seba. Ahí va. Entre las tres obras que publicó entre 1907 y 1913, El Libro Blanco, Cuentos de la Mañana y Los Cálices Vacíos, Delmira Agustini tuvo el valor de exponerse a la condena social por hablar del amor físico como ningún poeta hispanoamericano se había atrevido a hacerlo antes que ella. Eso escribió Rubén Darío. Es la primera vez que en la lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación divina. Claro. ¿Qué piensan de eso que Leo. pone, que escribe? Daniel. Yo qué escribió? sé, me parece Daniel. que derrapa un poco Rubén Darío. Pero ¿por qué? Comparar la ¿Por qué? Santa Teresa Ah. con Delmira, no, son cosas distintas. Sí. Me parece, son pues, a ver, la impronta o la intención poética, el objeto poético es totalmente diferente. Totalmente ¿no? diferente. Pero nada que ver, o sea, incluso la poesía de Santa Teresa es una poesía metafórica, con una referencia mundana, pero en realidad de un sentimiento que es transmundano, es supraterreno, yo qué sé. Claro, Sin místico, embargo, lo de místico. Delmira me parece que por momentos es cuerpo, es carne, es deseo, es justamente hambre, como lo dice ella. Son cosas, o sea, es realidad, podríamos, si bien no podemos hablar de realidad en la poesía, pero
es real, o sea, es tangible, ¿verdad? Son cosas diferentes. Bueno, pero bueno, esa construcción... no es como qué atrevido yo decir que derrapó Rubén No, Darío. no sos atrevido. Bueno, para mí no sos atrevido. Pero, Daniel, me parece que justamente es la construcción que hicieron, ¿no? Toda esta historia Claro, de que claro. lo espiritual, casi lo místico, para alejarla de la corporalidad, Sí, del por cuerpo, supuesto, del por erotismo, supuesto. y lo hacía también el mismo Rubén Darío. Hay que recordar que es el mismo momento que posicionaban a las mujeres en el poema de amor, poetisa, ¿no? Exacto, y que sí. el poema de amor no podía mantener una transgresión tan fuerte como la incorporación del erotismo y el cuerpo tan presente en el Mira. Claro. ¿No? Está eso, entonces hasta el Y mismo quizás Rubén también Darío Delmira habla de jugaría su un poco con misoginia. eso, ¿no? ¿Cómo, perdón? Manipularía un poco esa idea del Claro. Mira, me da la impresión. Totalmente. O sea, seguramente. Totalmente. Seguramente. Utiliza las armas patriarcales para ello. Y yo creo Claro, firmemente claro. que sí. No sé, opino como vos, Daniel. Sí. Sí, Ajá. está bueno prestarle atención, siempre digo, a los títulos, ¿no? Fíjate que Claro. los cálices vacíos, ¿no? Los cálices Exacto. vacíos. O sea, ahí tenemos como un elemento litúrgico, el cáliz, que nos remite a toda esa Pero vacío. tradición. Ahí Pero va, a vacío. toda esa tradición asociable a lo sagrado, pero está vacío, ¿no? Ah. Una vez más El libro blanco. lo inefable. El libro blanco. El libro blanco Exacto. antes. Dentro de los cálices vacíos, el rosario de Eros. El rosario de O Eros. sea, Ah, atribuirle a bien. Eros, ¿no? Atribuirle Un a Eros rosario. un Un rosario. rosario. Entonces yo creo que esta es, o sea, me parece que la poesía de Delmira expresa esa contradicción bien nietzscheana, ¿no? Ujú. Tenemos a Nietzsche, que es un filósofo alemán, que publicó algunos de sus libros sobre finales ahí del siglo XIX, yo qué sé, está el Anticristo en el 1888, Genealogía del bien y del mal, en fin, digo, un montón de libros que me parece que la poesía de Elmira habla como también, si queremos verlo desde ese lugar, como una recepción de toda esa producción filosófica que tenía lugar en Europa. Claro. Y que son este momento que se vive de tensión, ¿no? Lo moderno Exacto. es como una tensión Claro. y una distensión al mismo tiempo. Entonces está la tensión de lo sagrado y la distensión de lo provocativo, de lo erótico, ¿no? De lo profano. Entonces, entre esos dos ejes es que se mueve no solo la obra de Elmira. Si uno mira con atención la obra de muchos actores de la cultura de ese tiempo, ¿no? Sí, exacto. Este, Qué vanguardista se perdió, tenías razón. Sí. Diego. Qué vanguardista se Sí. perdió el Uruguay. Sí, Qué totalmente. vanguardista, güey. Ahora, Bueno, Daniel, ahora- nosotros claro. ya vamos a ir en breve a una Sí, tanda. sí. ¿Querés Yo me despido de dejarnos ustedes. algún pedacito más, alguna poesía? ¿Cómo de no? Elmira? A ver, espera, que te había dejado. Ya estaba tan interesado en la charla que había dejado un poco Y nosotros te el libro, pero vamos, lo tengo si por querés mirar acá. la pantalla, tenemos un obsequio que te lo vamos a hacer llegar. Vos sabés que Eh, no me está llegando la pantalla, vos sabés que se me corta. No sé ¿sí? qué problema estoy teniendo. Sí, pero no pasa nada. Bueno, te vamos a hacer Pero bueno, llegar un presente por Bueno, por bárbaro. habernos acompañado en esta idea de este programa histórico. Bueno, No quiere decir que en algún bueno, otro yo- programa no te estemos molestando, que te vamos a estar cómo molestando. no, de no es hecho. molestia, al contrario, sabés muy bien, Nico, que a mí me encanta. Vamos arriba. Bueno, este poema que sí se los voy a leer todo porque me parece un poema maravilloso, que se llama Explosión, porque además ya desde el título explota por todos lados. Elmira era explosión ella, Explosiva. y bueno, era explosiva, una bomba, podríamos decir. Y que dice, si la vida es amor, bendita sea, quiero más vida para amar, hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento,
Hoy abren luz como una flor febea, la vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche, triste, fría, rotas las alas mi melancolía. Como una vieja mancha de dolor en la sombra lejana se deslíe, mi vida toda canta, besa, ríe, mi vida toda es una boca en flor. Me parece maravilloso, exultante. Vieron que es una cosa que abre por todos lados. Esa idea, ¿no? De apertura, de cabeza, no sé. Genial. Hay que sentirlo nomás. La verdad que ha sido un gustazo compartir con ustedes, con Patricia, con Leo, con Daniel, con Nico, ¿verdad? Y yo les agradezco muchísimo la invitación de esta noche tan fría, mercedaria que estoy viviendo yo acá. Y les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo. Bueno, un gran abrazo Daniel, para gracias ustedes. a vos. Gracias. Abrazo Ya sabes cuando andes por acá. Eso. En Como vivo. no, como siempre, Nico. Abrazo grande. Como Dani. siempre. Abrazo. Vamos arriba, Chau, saludos. chau. Bueno, así pasaba el profesor Daniel Quijano, que Un fue placer, parte la verdad de este especial histórico de Detrás del Telón y del Que él libro. se ha dedicado también bastante a la murga, ¿no? A estudiar la murga. Sí, está haciendo un magíster Sí. de murga. De murga. Y bueno, y como jurado muchas veces, ¿no? En el concurso. Gran En el Carnaval de persona. Mercedes, sí. Gran persona. Un fenómeno, la verdad. Y obviamente le encantó participar y bueno. Y también puso eso, ¿no? Como que instaló una cosita más ahí como para tiró varias seguir hablando. Varias frutillitas. Y creo que vamos a tener que tener un tubi continuo, que dice usted, seguro. obviamente, porque nos va a quedar muy corto el programa, porque hay mucho material. ¿Cómo fue que se inclinaron por Delmira, digo? Digo, porque habiendo tantos y tantas. No, pero está bien, digo, por algo fue ¿qué fue lo que les... No, en realidad, bueno, obviamente esto, como vos decías, la historia de vida, Ujú. el final trágico, obviamente, Claro. también, ¿no? Y lo que es, como decía Dani al principio del programa, como es un femicidio. También encontrarnos en Wikipedia hablando de un homicidio, ¿no? Y bueno, y que para ese momento se le hablaba más de crímenes pasionales, creo que la vida de ella en sí no Sí, había sí. llamado. Como vamos a estar hablando de otros autoras y más personajes. La idea es poder seguir, aunque sea una o dos veces al mes, haciendo Detrás del Telón históricos. No, pero una maravilla, y abrir con Delmira Sí. es lo que decíamos, lo que marca una genealogía en la poesía uruguaya, mujeres, ¿no? Claro, podríamos decir Inicia que hace con un año Delmira. fue el primer histórico que lo tuvimos con También. Sebastián y con... Ah, ¿sí? También. Pero sabes que, Ay. mirá la cosa grandiosa. Uno es la fecha, ¿no? Que estamos hablando, un día después de la muerte, ¿no? Muchos años después, Claro. ¿no? Decía Leo recién, ¿no? Claro. Que con Patricia hace un año exacto que estuvo en Detrás del Un Telón. año. Pero también hay otra cosa que también yo me daba cuenta de mañana. Los primeros invitados que tuvimos en Detrás del Telón hace 6 años es Sebastián Rivero, hablando un poco en ese momento de la historia del carnaval en Colonia, y Ángel Ramírez. Sebastián Rivero, historiador. Sí. Me parece que tenía que pasar. ¿Cómo fue lo que me contestaste hoy? Me ¿No dijiste existen las- casualidad o causalidad, y yo dije, no existen las casualidades, es una causalidad. Entonces creo que es una causalidad que Detrás del Telón va a volcarse por algún sendero para la historia. Ahí va. ¿Les parece ir una tanda? Una tandita compañeros? cortita porque ya estamos casi ahí al borde del abismo. Sí, sí. Antes de la tanda, que no ha grabado usted, tiene que Jorge Rabasquiño, Jorge Rabaquinio, lo de Fausti. lo de Fauti, la nueva de William Pagalay, Y la el portón. nueva de El Millo. Me está pasando factura al aire, me No, parece. estoy diciendo antes de irnos, y el portón, que tenemos son los que tenemos que agregar a esta serie de tanda, que han modificado algunos, y el portón que se vuelve a sumar a Detrás del Telón, que fue de los primeros. Daniel Quijano. Gracias por la invitación, un abrazo a la audiencia, Daniel Quijano, no, gracias a vos, Daniel, Gracias, Daniel. por haber compartido esta hermosa charla hoy en Bueno, hasta Detrás esta del- tanda tienen para participar, ¿no? Recuerden del que la sorteo. universidad- Los sorteos van a ser 2 entradas dobles del Tesoro de la Luna, Títeres y Teatro Negro de Daniel Bonjour en el Bastión del Carmen, una orden de compra por 200 pesos, panadería y confitería La Especial, y una orden por una cena o almuerzo para 2 personas en Soul Cocina. Así que después de la tanda
venimos con los sorteitos. Y venimos con más detrás del telón. Nos vemos un ratito. Con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato, amanece a mis ojos, en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato, y me abro en flor. Entonces, soberanos, de la sombra y la luz tus ojos graves, dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría, y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Muy bien, así pasaba entonces la voz de Agustina Borria, carmelitana, estudiante de literatura. Estudiante de... Sí, es alumna mía. Sí, Agustina. Sí, le mandamos un Precioso. abrazo. Gracias Gracias. por estar, por colaborar, porque aparte siempre, más allá que tiene un vínculo con usted. Pero muy bien leídos los poemas. Siempre siempre está está dispuesta para colaborando con la el lectura, programa, sí. Agustina. Muy Ahora le vamos a pedir que hagan de la parte de escribano. Opa. Bueno, lo hacemos laburar. Lo vamos a hacer laburar. No sé quién es quién agarra, quién me va a entender la letra, no sé. Y tenemos premios para sortear. Ustedes deciden por qué premios vamos. Tenemos 2 entradas dobles. Tenemos que hacer dos sorteos para ver el teatro, que es el domingo a las 15 y a las 17 en el Teatro Bastión del Carmen. La obra... ¿Cómo era? El tesoro de la... El Tesoro de la Luna. Tesoro. Títeres y Teatro Negro de Daniel Bonjour. Después tenemos una orden de compra por 200 pesos panadería y confitería La Especial. Y una cena o almuerzo para 2 personas en su cocina. Ustedes deciden por qué premio vamos primero. Y vamos con la orden de compra de la panadería. Panadería Digo y yo, confitería sí. La Especial. Bueno, ahí va a salir un numerito y ustedes deciden quién es el número ganador y quién ha sido el acreedor. 13. Número 13. Oscar Roqueta. Oscar Roqueta. Ponémele por favor, Patricia, ahí. ¿Qué pongo acá? Panadería al costado. Panadería. Ahí va. Oscar Roqueta, fuiste acreedor de una orden de compra de panadería y confitería La Especial para retirar sábado o domingo. ¿Por qué vamos ahora? ¿Qué decís, Patricia? Una de las entradas dobles. Vamos con las entradas dobles. ¿sí? Una. Sí. Vamos con Una- una de las ah, entradas una. dobles. Una entrada doble del Tesoro de la Luna. Número 7. 7. Mauricio Vera. Mirá, para llevar los nenes, Mauri. Mauri Vera. Una de la entrada doble. Una de las entradas dobles. ¿A las 15 o a las 17 del domingo? ¿Y vamos con la otra entrada doble? Sí, sí. Ahí va, a ver quién es el otro ganador. Número 20. Número 20. Susana Perdomo. Susana Perdomo Pérez. Está mirando, así que Susana, Otra entrada. después nos podés pasar por privado el número de cédula. Para dejar en el bastión, para dejar claro. en el bastión, así para llevar a alguno de los nietos, para disfrutar la obra de Daniel Bonjour. ¿A las 15 o a las 17 del domingo? Y ahora queda vamos por una orden de cena o almuerzo para 2 personas en Soul. Soul Cocina. Y el ganador es la niña bonita. Elena Peters, mi madre. Elena, bueno, va a tener que viajar de Rosario. Tiene 15 días Opa. para hacer efectivo el premio. Bueno, Cena o bueno, almuerzo. bien. Muy bien. Almuerzo, Ahí está. cena. Qué buena, Muy una bien. buena excusa para... Para venir a ver Para venir a ver la familia, Sí. al nieto Al y nieto. pasear por Colonia. Bueno, Y tenemos capaz que una- va a almorzar o a cenar con el nieto. Bueno, no estaba arreglado esto. Todo esto Eso sí es lo bueno de el que azar. los escribanos son los invitados, ¿no? No, y que una máquina de al azar. Sí, sí, sí. Es al azar, sí. Hay una poesía que vamos a escuchar de Alfonsina para Adelmira, ¿no? Claro, como yo venía diciendo, ¿no? Que en 1920 había venido Alfonsina y dio esa charla en el Paraninfo de la universidad que fue tan importante, que lamentablemente Alfonsina no era de las personas que guardara con tantas mudanzas como tuvo la Storni siempre, que guardara las charlas, las conferencias, ¿no? Me hubiera gustado mucho saber que, más allá de algunas cosas puntuales que podía decir en la prensa o lo que sea, qué escribió, qué dijo, cómo fue esa conferencia en el Paraninfo, nada más ni nada menos, de la universidad, hablando de Edelmira, que impactó tanto,
y que fue la primera vez que llega Alfonsina al Uruguay, la primera vez que viene a Montevideo por primera vez en 1920. Algunas de sus palabras después las publicó el periódico La Noche, que quien llevaba adelante la dirección, digamos, la tenía Juana de Ibarburu. Porque aquello que se habló siempre de que Juana y Alfonsina eran personalidades muy diferentes, pero estaban realmente peleadas, no era tan así. Ellos más conformaban el grupo Anaconda. Entonces era cuando venía también Horacio Quiroga, ¿no? Que estaba Juanita, como le decía Horacio a Juana de Ibarburu, y Alfonsina. Entonces fue toda esa época, 1920. ¿Y de qué habla? De Edelmira. Y bueno, y también le escribe un poema de Edelmira que va a publicar en su libro Ocre, publicado en 1925, y que se llama Palabras, Edelmira Agustina, y ustedes van a observar esa hermandad, esa necesidad de referente y de hermanos, en tanto mujeres que van construyendo ese sujeto, ¿no?, tan necesario. Estás muerta y tu cuerpo, bajo uruguayo manto, descansa de su fuego, se limpia de su llama. Solo desde tus libros tu roja lengua llama, como cuando vivías al amor y al encanto. Hoy, si un alma de tantas, sentenciosa y oscura, con palabras pesadas va a sangrarte el oído, encogida en tu pobre cajoncito roído, no puedes contestarle desde tu sepultura. Pero sobre tu pecho, para siempre deshecho, comprensivo vigila todavía mi pecho. Y si ofendida lloras por tus cuencas abiertas, tus lágrimas heladas, con mano tan liviana que más que mano amiga parece mano hermana, te enjugo dulcemente las tristes cuencas muertas. Publicado en el año 1925, escrito alrededor de 1920 también, cuando estaba hablando tanto de Edelmira. Impresionante. Bueno, Elena Peters pone gracias. No, gracias a vos, Elena, por estar haciendo el aguante y mirando el programa. Dice, buenas noches, muy bueno el programa. En esa época se estableció la lucha de la civilización contra la barbarie. Por lo tanto, toda manifestación de la sexualidad de género femenino era reprimida, juzgada y prohibida. De allí la agonía de las poetas uruguayas del 900. Su misticismo y también su importancia al convertirse en íconos de la literatura por su valentía y osadía de atreverse a ser la voz del género oprimido por el patriarcado dominante. Cecimar. Muy bueno. Buen resumen. El disciplinamiento. ¿No? Claro, el disciplinamiento. Exactamente. ¿Qué dice Barrani? Bueno, otro detalle que nos encontramos en este especial, y no es un detalle menor y lo dejé para el final, que Edelmira Agustini es la única mujer en el Panteón Nacional del Uruguay. Sí, es la única mujer en el Panteón. Creo que no es un detalle menor, ¿no? No, por supuesto que no, por lo emblemático del Panteón Nacional. Claro, como está en el estado que estaba el Panteón hace menos algunos años atrás, y el estado donde estaba, donde conservan, digamos, los restos de Edelmira, era un desastre. Lo digo porque fui de las personas que quiso entrar al Panteón, que está abierto solamente los 2 de noviembre, para ver esas cosas que uno siente de querer ir a llevarle una flor a Edelmira, años atrás, cuando uno era más romántica. Y sí, emblemáticamente, como un aspecto simbólico, es la única mujer que ocupa el Panteón Nacional. Bueno, ahí hay que pensar, ¿no? Qué significa en definitiva el Panteón y por qué. No sé si ya ahora se incorporan al Panteón Nacional. Había posibilidad de incorporar. Sí, no tengo idea ahora cómo es el. Sí se la vio como una gloria nacional. Por lo tanto, por eso es que. Lo que pasa es que tiene que ver con con el tema de las construcciones. Pero también tiene que ver con las construcciones que se hace y que hace el momento político. A Edelmira se la ve como una gloria nacional y ocupa el Panteón Nacional.
pero también se la vio como una gloria nacional a Juana de Ibarburu cuando se le otorga el Juana de América. Sin embargo, hay que pensar en las bodas simbólicas que hace con el Estado gallista Juana, para ser Juana de América, y que después la misma Juana, muy posteriormente, se nombre Juanita Fernández ya en la década del 50 y del 60, lamentándose de alguna manera todo lo que le había pasado en su vida y también por ese nombramiento. Es decir, es muy relativo todo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es emblemático en tanto que se considera una gloria nacional. Ahora, no sé qué tan aspecto simbólico tenga el Panteón en este momento para decir que tenga que incorporarse otras figuras, a eso me refiero, ¿no? Claro, igualmente hubieron muchísimas mujeres ejemplares que podrían perfectamente pertenecer. No tuvieron, sí. Por eso creo que no es un detalle menor. No. Y habla, si ya hemos transcurrido toda su vida luchando contra el machismo, luchando contra eso, como de que alguna otras forma, podrían estar no, pero de alguna forma ocupándolos, creo que en muerte por lo menos le otorgan ese lugar. Totalmente. Quiero pensar. Claro. Justamente no tener a Sebastián, que hoy podríamos Claro, es más bien la hecho. parte histórica en Sí. ese sentido que no, pero viéndolo desde ese momento histórico cuando se incorporaba a los artistas y a los poetas al Panteón Nacional, en ese momento, claro, es evidente y queda clara cuenta de que no hay ninguna mujer. Cuando estamos hablando de una genealogía de mujeres que nace con ella, como decía yo dando un ejemplo, ¿no? De que, bueno, la misma Juana de Ibarburu, pero después la generación de 45. Y de Avilariño y de Avital, no quiero dejar a nadie afuera, Amanda Berenguer, tantas, y bueno, nuestra queridísima Cristina Peri Rossi, y tantas otras que siguen, porque somos un país de poetas, mujeres. Y Marosa de Giorgio. No, y Marosa, por favor. Marosa de Giorgio, que Marosa. que está su retrato en el liceo, digo. Claro. Marosa. En claro. graffiti que le hizo Galino, ¿no? Sí, por la calle Rivera, exactamente. Somos un país que realmente poetas, estamos hablando de mujeres, pero también obviamente varones poetas, que es para enorgullecernos, ¿no? Realmente la cultura uruguaya es muy rica. Sí, totalmente. En todo su término, ¿no? Cuando hablamos cultura general. No, totalmente. Hablando de poesía y de poetas específicamente, pero como cultura general sin lugar a dudas. Bueno, creo que vamos a hacer un tuve continuo después, si podemos contar con Sebastián también para hablar un poco más la parte histórica, sí. Un detalle también, Delmira hablaba y escribía en francés. Según su hermano, ella admiraba todo lo de Francia, todo el francés, pero creía que la poesía inglesa era más honda. Es un detalle también, ¿no? Y bueno, recordaría, no sé, a Emily Dickinson y a todas esas mujeres que realmente... Y además la admiración hacia Francia, bueno, en momento histórico, ¿no? Claro. Todos miraban hacia Francia, movidos por la cultura francesa. Hay ahí también algunos elementos románticos, ¿no? Yo no quiero terminar sin mencionar algunos poemas como Nocturno, que es de los cálices vacíos también. Hay dos nocturnos, después hay otro nocturno del libro ese que quedó póstumo, perdón, que se llama Los astros del abismo. Y bueno, y un poema que los nocturnos son poemas bien románticos siempre, o sea, la evocación de la noche. Y hay un poema en Los astros del abismo que se llama El cisne, donde termina diciendo Delmira, si llego antes que no dice: yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros, voy manchando los lagos y remontando el vuelo. Yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros, voy manchando los lagos y remontando el vuelo. La imagen del cisne es representativa del modernismo que hablábamos hoy. Después va a venir un poeta mexicano que va a hablar de torcerle el cuello al cisne. Pero ya se lo está torciendo Delmira al decir yo soy ese cisne errante. Y cuando hoy dijimos lo de la rima al principio, bueno, yo creo que sí, que hay una obra muy fuerte y que quedó un poco eclipsada con las circunstancias de su muerte, como hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que quedamos como para ir resumiendo un poco el programa.
yo por lo menos comparto la idea de Patricia de que esto fue negativo para ella en este aspecto, ¿no? El mito, en este caso, yo por lo menos me quedo con esa impresión. Fue negativo. Sí. No sé, vos, Leo, si... No, yo creo que fue negativo para la lectura de su obra. Claro. Me parece que hemos dejado de leerla porque no hemos visto, porque nos interesa más como el regodeo en todos esos aspectos de la vida privada, en fin, todo eso. Lo otro es conjeturar qué habría sido si, digo, no podemos saber qué habría sido de no haber terminado capaz que tan joven, capaz que seguía publicando y su obra entraba como en un embudo, yo que no sabemos, digo. O capaz que era una poeta muy superior de lo que ya vemos que es, ¿no? No sé, son conjeturas Claro. Bueno, se nos ha ido el programa, estábamos en hora, un pequeño presente para cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muchas gracias. Un verdadero placer. Un honor para nosotros que hayan estado en este primer programa histórico. Muchas gracias. Los vamos a estar convocando nuevamente Ni que hablar. Cuando... Dentro de un año, el mismo día. Para el 2023. Dentro de un año y el mismo día. Como esperemos que sea antes. Ojalá sea antes. Y esto se lo vamos a hacer llegar a Daniel. Muchísimas gracias. Bueno. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Daniel también, ustedes, gracias. Un placer. Bueno, fue realmente intenso. Un placer. Fue intenso. Intenso. Los chicos ahora. Y quedan cortas estas 2 horas, ¿no? Y sí, porque uno quiere seguir, ¿no? Claro. Seguimos y seguimos. Y está bueno, aparte, palabras capacitadas, la de ustedes y la de Daniel también acompañando esto, que creo que para la audiencia va a ser muy lindo. Y bueno, el primer especial lo largamos, el segundo. El primero fue hace un año, justito. Pero este era que contestar, si le llaman de la 99. Vamos a ver cómo lo vieron, pero nosotros totalmente agradecidos por esta charla enriquecedora y ojalá la audiencia haya podido disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Y dejamos abiertas muchas cosas, ¿no? Porque la gente queda pensando y por supuesto además tiene sus propias interpretaciones, ¿no? Uno dice el mito nunca ayuda. Visibiliza, no, invisibiliza. Y como bien dice Leo, comparto y bueno, lo vuelvo a reiterar, no le acerca a la obra, nos aleja de la obra porque quedamos justamente en esa construcción. Entonces, eso sería interesante desmitificarlo, verla más humana, con esos errores, con esos aciertos y acercarnos a la obra, que también no es nada sencillo porque es un lenguaje que también nos aleja, ¿verdad? Claro. Pero también la lectura de Leo ayuda a que la gente diga, voy a ir a buscar, están los libros en la biblioteca de Edelmira, y hay varios. Voy a ir a buscar un libro y voy a mirarlo desde ese lugar. Entonces, bueno, creo que se van a encontrar. Siempre la poesía es un desafío, ¿no? Hay que adentrarse a ella como un saludo para Elizabeth Palacio Almada, un saludo para ti allá. María Cristina Acevedo, un placer escuchar los invitados, y Martina Seca, muy interesante. Nosotros hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, gracias a Pablo, los controles, al productor Aguini. Le recordamos a la audiencia que volvemos con el formato original de Detrás del Telón. Claro, este era un formato especial hoy. Vemos si lo llaman Almada ahí en esta semanita. Como vieron, hoy no estuvo Claro, no estuvo Abraham. El impresentable, hoy claro, no estuvo. No estuvo el juego tampoco. No estuvo el juego, no hubieron varias el ping-pong, hoy no estuvo, hoy era un formato distinto. Y el jueves venimos con un programa internacional. ¿Inefable era la palabra? Inefable. Bueno, para terminar con usted es inefable. Nos vemos el jueves que viene. Chao. Programa internacional, dije, y usted se va. Tenemos tango internacional. Ay, tres artistas, más 4, porque es argentina, pero la tenemos como nuestra serie. Que vienen tres argentinas a hacer una gira por Uruguay. Y se bajan del barco, vienen para acá y al otro día tienen el teatro. Así que escuchen el jueves, porque así el viernes llenan el Bastión. Tango femenino. Qué lindo. ¿Va a haber entradas? ¿Se van a sortear entradas? Veremos. Le voy a decir a mi madre, ¿viste? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a Agus Muchísimas también que gracias a todos. participaron. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Chau.